Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Seguimos trayendo partidas sobre este torneo online que comenzó hace 2 días, el Chessable Masters, y hoy en pocos minutos va a comenzar la tercera y última ronda de preliminares. Posteriormente, 8 de los 16 grandes maestros pasarán a cuartos de final. Son partidas a ritmo rápido, 15 minutos más 10 segundos, y de momento nos da tiempo a meter esta partida de la segunda jornada muy interesante con piezas blancas Eduardo Iturrizaga y con piezas negras Yu Wenyu. En el vídeo anterior de Alireza Firuza hemos visto cómo estaba la clasificación, por lo tanto vamos directamente ya con la partida. En el tablero este C4, apertura inglesa, y tras jugarse E6 en la posición, jugadas de desarrollo G3, D5 golpeando en el centro, y tras alfil G2 se continúa con este caballo F6. Más jugadas de desarrollo, caballo F3, hemos pasado a la defensa neocatalana de la apertura inglesa, y tras D4, evitando cambios de momento por parte de la jugadora china, se juega este D3. Más jugadas de desarrollo, caballo C6, enroque en corto, y tras estos movimientos alfil E7, también buscando el enroque la jugadora de piezas negras. Aquí Iturrizaga juega este 3, atacando a este peón de D4, E5 por parte de Wenyu para defenderlo, y tras jugarse este movimiento comenzamos con los primeros cambios. E por D4, manteniendo un peón avanzado central, y tras esta jugada se juega este A3 y A5. El movimiento A3 es quizás para lanzar un B4 por parte de las blancas y ganar espacio con sus peones en el flanco de dama, y A5 de momento contrarresta esta casilla o la controla con el peón, además de estar controlada con caballo y alfil. Tras estos movimientos se juega este alfil F4, enroque en corto, y este torre E1 por parte del jugador de piezas blancas. Tras este movimiento la partida continúa con este caballo D7. Quizás ideas para las piezas negras es traer este caballo a C5, de alguna manera estarían tocando pues esta debilidad en D3, también un alfil F5, podrían ser jugadas de desarrollo natural, y mientras tanto Iturrizaga juega este caballo B D2, H6 en la posición, y tras caballo B3, como vemos, se toca 2 veces este punto de D4, solo defendido con el caballo de C6, alfil F6 para defender una vez más dicho peón, y tras este A4 se frena y se refuerza el control sobre esta casilla de B5, y también se frena el avance del peón del peón negro en el flanco de dama. La partida continúa con este G5, quizás Yu Wenyu sin muchos movimientos activos. Como vemos, su alfil ha quedado atrapado por sus propias piezas tras este caballo D7 que hemos visto anteriormente, y aquí decide lanzarse el ataque. Lanza este G5, su idea tras este alfil C1 es retirar el alfil a G7, que está en una posición pues más defensiva y más protegido el alfil, y así permite un F5 en algún momento en la partida. Eduardo Iturrizaga contesta con este H4, se evitan cambios y se juega este G4, y tras caballo H2 podríamos pensar aquí en entregar una pieza para las piezas blancas, pero a cambio ganaríamos peones y quedaría una posición bastante igualada. No obstante, bastante difícil de calcular. Con estos tiempos rápidos a los que están jugando se podrían cambiar todas las piezas en la posición. Como vemos, de momento las piezas negras cuentan con este caballo a mayores, pero tras este dama por G4 jaque se está tocando también el alfil de casillas negras, y este tendría que venir a defender para no perderse. Posteriormente alfil por H6 ganando un nuevo peón, el alfil está clavado por la acción de la dama contra el rey, y aquí se podría jugar este dama F6. Se pueden cambiar alfiles en la posición, y tras estos cambios jugarse este dama H5. Si contamos material, las piezas negras cuentan con esta pieza de más, y a cambio 3 peones por las piezas blancas, por lo tanto estaría bastante igualada la posición. No obstante, tras este G4 atacando al caballo, no se opta por esta opción válida, se lleva el caballo H2 y hay que defender ahora este peón, y es cuando se juega este F5 en la posición. El tema es que Yu Wenyu está avanzando bastante sus peones, y aquí Iturrizaga busca esta ruptura para desestabilizar o de alguna manera debilitar dicha estructura, ¿no?, en el flanco de red.
Por lo tanto, tras este F3 es Yu Wenyu la que decide capturar, ya que si no las piezas blancas lo podrían hacer en la siguiente jugada, y tras caballo por F3 se juega en la posición este caballo F6. Se defiende al peón de F5, también este caballo puede venir en alguna línea a G4, aunque finalmente va a venir a H5 tras este alfil F4, y aquí otras ideas de las piezas blancas pues las podemos ver a continuación tras estos movimientos. Se juega este caballo H5, dama D2, no solamente se conectan las torres, sino también la dama y el alfil, y tras jugarse esta captura por parte de las piezas negras en F4, se decide finalmente capturar o recapturar con el peón, ya que así este peón puede servir de apoyo para más adelante jugar un caballo E5, también este alfil podría venir a D5, tocar al rey, se ha abierto la columna G, ¿por qué no un rey H2? También pasar con alguna de las torres por la columna G, por lo tanto Iturrizaga de alguna manera puede tener una posición más cómoda en estos momentos. De hecho, Yu Wenyu decide parar, por decirlo así, en el flanco de rey, juega este torre A6 activando su torre por la tercera y tras caballo C5 atacando la torre, torre B6. Se toca el punto de B2 defendido por la dama y tras jugarse caballo E6 dando un doble a la torre y a la dama en esta posición, se decide quitar de la pareja de alfiles por parte de las negras de alguna manera casi obligada. Permite este torre por E6 y tras torre F6 enfrentando las torres, aquí quizás el mejor movimiento en la posición sería este torre E2 para retirar el alfil, también el rey H2 y como comentábamos traer la torre o bien la de E2, también la de A1 en algún momento, a la columna G. No obstante, aquí Itu decide jugar este dama E2 protegiendo dicha torre y la partida continúa con este movimiento de alguna manera dudoso por parte de la jugadora china. Torre por B2, su idea es que ahora las piezas blancas capturen en B2 y tras esta recaptura pues la partida podría continuar con este dama por B7. Habría bastante igualdad en la posición, este caballo está defendido momentáneamente, también se podría jugar un dama D6 continuando con la línea, tocaría en el punto de F4 y la partida, como decimos, pues seguiría con bastante igualdad. No obstante, no vio todo lo que encierra esta jugada y tras pensar Itu durante un ratito sus posibilidades, juega este torre E8 dando un jaque. El rey se retira a H7, lo cual permite este caballo G5 dando un nuevo jaque y activando la dama vía H5. Perdón, está dando o entregando una pieza. H por G5 continúa la partida y tras este dama H5 con jaque única, el rey no se puede retirar, se puede colocar quizás el alfil en H6, también puede entrar la dama por F7, por lo tanto se juega este torre H6 y aquí Itu encuentra la única jugada posible para mantener esa ventaja que tiene en la posición y es este dama F7. Como vemos, las piezas negras tienen a su dama tocada y hay que hacer algo con ella. En caso de que la dama venga de 6 o venga a F6, correría la misma suerte. Tras dama G8 con jaque, rey G6 y aquí la torre viene a E6 y está ganando la dama en la siguiente jugada. En caso de que la dama estuviese en D6, se estaría dando un jaque con la torre y ganando también la dama. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida. Tras este dama F7 fantástico por parte de Itu, se juega este dama por E8 teniendo que entregar la dama por una torre. Tras estos movimientos, no obstante, hay que ganar la partida. Se juega este torre por H4, quizás las negras pueden jugar este torre G4 en algún momento tocando con ambas torres el alfil de G2 que quedaría además clavado e Iturrizaga juega este alfil F3, jugada natural para defender dicha casilla. No obstante, en esta posición quizás tenía una jugada más fuerte y esta sería torre E1. La idea de este movimiento es que si las negras en algún momento retiran la torre de la columna H, podría venir esta dama H5 y posteriormente junto con la torre en E8 harían bastante daño. Esto no ocurre en la partida ya que, como decimos, se juega este alfil F3, no se puede jugar ahora este torre G4 dando jaque y tras torre H3 atacando al alfil, este se retira a D5 manteniéndose en esta diagonal
de momento, ¿no? Controlando esta casilla de F3. Tras estos movimientos se juega este G por F4, ahora sí que viene este torre E1 finalmente y la partida continúa con este jaque en G3, rey F1 y de ahí que dijésemos que este alfil controla la casilla de F3. La torre no puede dar más jaques, al menos en esta posición, y tras estos movimientos se decide jugar este alfil F6. El movimiento en esta posición es para dar la salida de escape al rey en esta posición, ya que tras este dama H5 con jaque, el rey no puede ni siquiera escapar por G8. Antes sí, cuando comentábamos la línea en la que se hacía este torre E8, sí que era posible, ya que este alfil no se encontraba en esta posición. En D5 estaba en G2. No obstante, tras este dama H5 jaque, se juega este rey G7 y tras un nuevo jaque, si el rey viene ahora a H8, habría mate en dos jugadas. Torre E8 jaque y tras colocar la torre en G8, pues se da el mate con la torre o incluso con la dama en la misma posición. Seguimos con la partida. Tras este dama F7 jaque prácticamente muy destructivo, se juega este rey H6 y en esta posición, tras dama por F6 jaque, decide abandonar Jung Wenyu y Iturrizaga suma un nuevo punto. Por seguir dos líneas rápidas, en caso de que el rey se retirase H5, H7, en pocas jugadas hay mate, podemos ver la de H7 por ejemplo, existe este dama F7 con jaque y si ahora rey H8 entraríamos con la dama directamente dando mate en G8 y en caso de jugarse este rey H6 se puede continuar con un torre E6 jaque. El rey podría venir a G5 y tras dar un jaque quizás con la dama en esta posición, puede haber alguna jugada más, el rey se puede retirar a cualquier casilla y la torre da finalmente el mate en H6. Y en caso de no retirar la torre, el rey a H7 o H5 como comentábamos, quizás la jugada menos mala es este torre G6. No obstante, tras jugarse este dama H4 con jaque, rey G7, la dama puede capturar este peón en F4 y tiene varias posibilidades de entrada. Con la dama en esta posición, el caballo de momento está cubriendo esta casilla de E7 para la torre y aquí que pueden jugar las negras. Quizás pueden traer prácticamente sin movimientos. La línea indica jugar un torre D2, que estás entregando la torre para desviar a la dama y jugar más jugadas. Torre B1 también es perdedora, torre B6 también, ya que existe, como decimos, este dama por C7 con jaque y tras colocar el caballo para conectar las torres, pues puede continuar con un jaque por parte de la dama o la torre nuevamente y si rey H6, dama H4 con nuevo jaque, el rey viene a G7 y tras este jaque, ahora sí con la torre en E7, rey F8. En esta posición se puede jugar este nuevo jaque en F7 y si el rey viene a esta casilla, el mate lo da la dama en E7 y si el rey viene a esta casilla de G8, el mate se da con la dama en H7. Por lo tanto, vamos a ver cómo termina la tercera jornada, a ver si pueden clasificar. Veíamos en la clasificación que lo tienen difícil, tienen que ganar unas cuantas partidas. Quedan 5, pero todo es posible. Un saludo y hablamos. Chao.